Buenas tardes, este trabajo está dirigido a la Corporación Universitaria Senda hacia la materia de la historia de educación física en Colombia del profesor Cristian González. La exposición se titula Educación física y la historia en Colombia. Este trabajo fue conformado por Andrés Pineda y Julián Delgadillo. La educación física inicia con la necesidad de cumplir la Ley 80 del 18 de noviembre de 1925, la cual estipula de crear plazas deportivas y se inicia la Comisión Nacional de Educación Física, haciéndola obligatoria para escuelas y universidades. Eh, el segundo propósito por el cual se da inicio a la educación física es para celebrar el cuarto centenario de la Fundación de Bogotá en el año de 1938. En el decreto 1518 de 1936 se dio la creación del Instituto Nacional de Educación Física, que es donde se promueve la educación física hacia profesionales en la ciudad de Bogotá, y asimismo se fue incrementando a diferentes departamentos. En este segundo propósito se buscaba reunir a los países libertados por Simón Bolívar. En el tercer propósito es anhelar poder participar en el 11º Comité Olímpico de Berlín, logrando llevar a los deportistas que habían en esa época. En 1936 el presidente Alfonso López Pumarejo decide contratar por medio del Comité Nacional de Educación Física a Justín Nieto Caballero, el cual era uno de los amos de la pedagogía y de la educación en Chile. Él también acompañó al pionero de la educación física en Chile y fue traído hacia Colombia. En 1937 se inicia la educación hacia los futuros profesores en diferentes universidades. En 1937 se oficializa como las instituciones para dar la educación hacia las personas que en el futuro van a ser profesores, ya que en 1936 está en medio de aprobación. En ese año, no, de ese año salen 12 pioneros, los cuales eh, comienzan a dar como un enfoque a la educación física, siendo los primeros profesores. Las primeras universidades en 1969 fue la Universidad de Antioquia, que abrió sus puertas como la licenciatura de Educación Física. La que le sigue es la de 1970, la cual fue la de Pamplona, que lo abrió como técnico, y en 1972 lo abrió ya como licenciatura en Educación Física. Y la que ya como que la tercera intermedio de Pamplona es en 1971, la cual fue la pedagógica de Tunja, que la abrió como licenciatura en Educación Física. Desde 1936 ahorita a la actualidad de 2019, se fueron manejando como diferentes años para la educación. En 1936 se manejaba la educación física como medio de preparación de 3 años. Ya aquí en la actualidad se maneja de 5 años, 10 semestres. También actualmente hay 48 instituciones, los cuales dan como la educación física como un medio de educación para fortalecer y educar a personas que quieren así en un futuro ser profesores de esta materia. Eh, el decreto 499 de 1903 se define como uno de los componentes de la educación física. Esto quiere decir que ya lo define como el Ministerio de Educación, como una materia que se debe incluir en las escuelas. Y el decreto 2743 de 1968 fue el decreto que dio como inicio a Coldeportes, y que oficialmente es el que se encarga de todos los deportes a nivel nacional. Gracias por la atención prestada, que tengan un buen día. La conceptualización. Bueno, la conceptualización se basa en la Ley 115 del año 1994. Esta ley se hace para incentivar a la educación física
Bueno, esto tiene como tres fundamentos: la valoración de la higiene, la salud del propio cuerpo y la formación de producción de la naturaleza. Bueno, la organización juvenil y la utilización en la práctica del tiempo libre adecuada mediante su tiempo libre en la educación física o en la práctica que se hace en la educación física es incentivar al niño o al alumno a que pueda tener un conocimiento frente al deporte y que es la educación física, ¿sí? Siempre dicen que la educación física es solo patear un balón, jugar. No, la educación física se basa desde cómo el profesor puede transmitir conocimientos adecuados al alumno. Bueno, también es el tipo de enseñanza que es obligatorio como proyecto pedagógico, como también se puede elaborar ya sea un concepto o un concepto de educación como práctica social, también como una disciplina que se pueda el conocimiento como disciplina pedagógica, también lo que es una ley de criterios de la educación física, la disciplina pedagógica, donde digamos hay tres fundamentos, que es la práctica social, la disciplina del conocimiento y derecho del ser humano. Los propósitos. Bueno, un propósito es poder orientar una educación física que reconozca un desarrollo histórico y responda a las exigencias de la educación. Esto se basa en la cultura y la sociedad. También se puede generar prácticas sociales de la cultura física como en el deporte, poder transformar las concepciones y prácticas de la educación física que se presentan en nuestro país, como lo podemos ver. A los profesores de educación física no dicen que ellos no enseñan, sí, ellos solamente se quedan en su práctica, pero a través de todo esto hay unas experiencias, unas metodologías que usa cada profesor para poder enseñar a sus alumnos, sí, que el deporte no se vuelva aburrido, que digan que es solo correr, solo patear un balón, no. Bueno, como su dinámica de cambio de la escuela y la construcción de los proyectos de educación física, también poder tratar o impulsar una didáctica partiendo a los procesos formativos que puedan ser investigados o participación. Bueno, aquí se ve un contexto cultural, unas prácticas culturales, un propósito, unos saberes sujetos, la construcción del currículo de educación física se produce también en el marco de las condiciones de la sociedad colombiana. Los interventos hacia la educación como espacio de desarrollo humano y social en el que la educación física cada vez es mayor de una importancia.